Emanuel Pajés, también muchos lo conocen, es licenciado en Comunicación Social, especializado en audio y periodismo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es director ejecutivo de Emanuel Pajés y Asociados, docente universitario, entrenador de oratoria. Y hoy nos va a hablar de publicidad social en tiempos de pandemia. Así que seguimos ya no con el relato, sino con la publicidad. ¿Tenés ahí Bueno, para compartir, Emanuel? tengo. Perfecto. Gracias, Marcos. Voy a intentar adaptar. Ahí estamos. Perfecto. Se ve, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Bueno, antes que todo, muchas gracias a SACOP por la oportunidad de compartir algunas reflexiones y también, bueno, aprovechar la oportunidad para felicitarlos por la movida, por este ciclo de charlas que viene siendo muy interesante, más que nada porque todos aprendemos de todos y en esta oportunidad, bueno, tengo el placer de compartir con Sandra, con Gastón y con Gonzalo, que seguramente tenemos muchos puntos en común. Voy a tratar de ser un poquito más rápido en esta presentación, así no me extiendo. 10 minutos, ¿no, Marcos? 10, 12, como el máximo. Como máximo, bueno, Arranca. perfecto. Arrancamos. Bueno, el tema por ahí muy específico dentro del espectro de lo que es la publicidad, se diferencia de la comercial, de la política, de la institucional, y en este caso, bueno, el contexto evidentemente lo exige. Es un tiempo muy interesante para analizarlo, básicamente porque no solo que exige el compromiso de la humanidad, sino también con la ciudadanía, por y para la ciudadanía. ¿Y por qué es interesante analizar el tema de la publicidad social como también algo sobresaliente? Básicamente porque estamos pasando por un momento histórico, porque es la primera vez que a nivel internacional, a nivel mundial, hay una pandemia con tanto nivel de desarrollo infocomunicacional, con tanta tecnología a disposición, tantos medios, redes, aplicaciones de mensajería que hacen que la comunicación y la publicidad en este caso se estimule y se potencie. Concepto, como para hacer una pequeña digresión. El concepto de publicidad social básicamente es poner las herramientas de la publicidad al servicio de temas de utilidad pública que sean alejados de lo comercial. Esto se sobreentiende, pero me parecía interesante porque a veces cuando uno menciona lo que es la publicidad o algunos mencionan alguna diferenciación con la propaganda, acá lo que hablamos es de comunicación publicitaria. Y comunicación publicitaria específicamente de bien público. ¿Qué características tiene? Es aceleradora del cambio social, básicamente de comportamientos y actitudes. Y vaya si lo fue todo lo que aconteció en estos casi 3 meses. Y es de largo plazo, excede un tiempo específico, no es para por ejemplo, en lo comercial se busca la venta inmediata, la compra. En este caso la publicidad social tiene largo alcance, no solamente va a ser algo que tenga incidencia en este tiempo de pandemia, sino que evidentemente va a servir y va a quedar, digamos, como un antecedente para de acá en adelante. ¿Qué tipo de tono comunicacional se ha observado tanto a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional? Bueno, informativo, pedagógico y muchas veces emocional. Y cuando decimos de emocional, con las aristas del miedo, del temor, generar confianza, credibilidad, empatía y evidentemente cuando hablamos de temor, porque evidentemente, valga la redundancia, el miedo y el temor es un motor persuasivo en sí mismo en la comunicación de crisis y de riesgo. ¿Qué estilos discursivos son los que hemos observado a lo largo de estos casi 90 días, 3 meses? Un estilo
en términos también teóricos, utilizando la fuerza disuasoria de la publicidad, pero más preponderantemente el estilo disuasivo. Un ejemplo concreto: no llevarse las manos a la cara, no tocarse los ojos, y ese estilo, evidentemente, para evitar que hagamos acciones que primero pongamos en riesgo nuestra propia salud y después la de nuestro entorno cercano. Les decía que lo que se observa es una confluencia de esfuerzos comunicacionales como nunca antes. Acá hay algunos ejemplos: el Estado Nacional, todos los estados provinciales, municipales, comunales, las empresas privadas, los organismos del tercer sector, con lo cual vemos que en esta época de sobreinformación todas apuntaban a un solo objetivo. Entonces, de repente, 23 provincias, Capital Federal, todas las obras sociales, las entidades gremiales, empresas privadas locales e internacionales, los medios de comunicación, como bien recién señalaba Gonzalo, todos, de alguna manera, había una cohesión, básicamente teniendo un par de objetivos, que el preponderante o el objetivo general era contribuir a preservar la salud, en este caso de los argentinos, y disminuir los contagios por el COVID. Y los objetivos más específicos tenían que ver con concientizar a la ciudadanía, con mensajes de alerta sobre los riesgos, y también, como una cuestión no menos importante para señalar, es que se fomentaba una imagen institucional de fortaleza y de control, al menos desde el Estado Nacional, y de ahí hacia toda la plana de los poderes ejecutivos, tanto locales como provinciales. Ejemplos son varios. Por ejemplo, empresas unicornios como Mercado Libre se vieron obligadas o tomaron la iniciativa de su dimensión simbólica, tener que transformarla. Entonces ese logotipo en el cual está las manos estrechándose, en esta oportunidad se transformaron en dos codos y con un color afín a la Argentina. Reflexiones tenemos varias al respecto, porque publicidades se vieron un montón. Ahora quizás hay una menor cantidad de ellas, y el principal desafío es ver de qué manera se sostienen las acciones preventivas. Tenemos muchísimas preguntas, no hay una respuesta única, es decir, faltan respuestas. Si es una instancia definitiva o una transición, no lo sabemos. Si el mundo será igual que antes, evidentemente no será igual. Todos aquellos que pasamos en alguna menor o mayor medida de confinamiento, nuestra vida cotidiana se vio transformada, y hay algunas reflexiones que dicen que, bueno, en estos meses se dio un salto o un avance en términos de comunicación y de implementación de prácticas virtuales como no se venían dando en el último tiempo, los últimos 2-3 años. Y la política se ha visto más colaborativa, es una pregunta. Hoy podríamos decir que sí. Una imagen como la que compartía Gonzalo en su presentación, del presidente junto a, digamos, el líder de la oposición, o al menos uno de los líderes, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace 5 meses atrás, esa foto era impensada. Y hoy que estén todos confluyendo o tratando de tomar acciones coordinadas, bueno, eso también es un indicio. Dos cuestiones no menos importantes: aprendizaje colectivo y responsabilidad individual. De todo esto seguramente aprendimos, por lo menos, a cómo se tiene que usar el barbijo, a cómo nos tenemos que higienizar las manos, que el distanciamiento social tiene un fin básicamente para cuidar hacia los demás en caso de que uno sea portador, y la responsabilidad individual que todo eso implica.
como cierre y como corolario de este rápido repaso, más allá de críticas que puedan llegar a haber, es un momento de aprendizaje, de hacernos muchísimas preguntas. Eso nos sirve, y de avanzar hacia acciones que estimulen justamente esto último que decía: conciencia colectiva y responsabilidad individual. La dejo acá. Perfecto. Y seguramente alguna que otra pregunta podrá ser al final. Ahora, Gracias.